Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, queridos estudiantes, o ya sea en el momento en cuando ustedes están viendo este video. Este video corresponde a la explicación de contenidos claves que se trabajan en la guía número 6 de cuarto medio de Biología e Inglés. Esta guía de trabajo fue elaborada entre las profesoras Daniela Soto y Camila Krauswurst. Los objetivos de aprendizaje planteados en esta guía de trabajo continúan siendo los mismos que la guía anterior. Sin embargo, de acuerdo a la profundización del contenido y el desarrollo de la habilidad, es lo que va a cambiar y ustedes se van a dar cuenta de esto en la guía. Para poder responder a la pregunta sobre para qué sirve la replicación del ADN, primero hay que considerar de que esto no es una tarea sencilla. Hay alrededor de 3 millones de pares bases en el ADN de tu genoma, por ejemplo. Todos estos deben ser copiados con exactitud cuando cualquiera de tus billones de células se dividen. El proceso de replicación tiene su importancia en producir copias de sí mismo por medio de enzimas. Esto va a originar moléculas de ADN siendo un proceso semiconservativo porque cada uno de los dos ADNs hijos tiene una cadena de ADN anterior y otra nueva que contiene información biológica del organismo. Para estudiar la replicación debemos tener claras las diferencias entre el ADN de la célula procarionte con la célula eucarionte. En el caso de la célula procarionte tenemos un cromosoma único que se encuentra en forma circular, ¿ya? Y además se encuentra situado, ¿cierto?, en el citoplasma, ya que acá no tenemos núcleo. Entonces acá en la procariota tenemos un solo material genético, en cambio en la célula eucarionte tenemos varios materiales genéticos conocidos como cromosomas, ¿ya? Y obviamente se encuentran dentro del núcleo. Si te puedes fijar, acá tenemos un solo cromosoma. Ya, probablemente tú conoces estos cromosomas cuando tienen forma de X. Cuando tienen forma de X es porque el material genético ya se replicó. En el caso de las células eucariontes, el material genético se organiza, ¿ya?, ordenándose y uniéndose a proteínas especializadas llamadas histonas, ¿ya?, que son estas que aparecen acá en color como amarillo o anaranjado claro. Estas histonas sirven para organizar el material genético y ayudar en su enrollamiento, pero sin que se generen pliegues que puedan producir mutaciones a largo plazo, ¿no? De esta forma entonces se va a ir formando el cromosoma. El inicio de la replicación entonces va a depender del tipo de célula que tengamos. Si tenemos una procarionte que, como dijimos, tiene forma de anillo, ¿cierto?, y es solo un material genético, solo se va a formar una burbuja de replicación y vamos a tener entonces acá una horquilla y acá vamos a tener otra horquilla. Esta burbuja de replicación se irá extendiendo hasta que se forme totalmente el material genético nuevo, que en este caso sería el de color celeste, ¿ya? Entonces así vamos a lograr formar una copia del material genético de la célula procarionte. En el caso de la célula eucarionte, tenemos varios inicios de replicación, porque como el cromosoma de las células eucariontes es muy extenso, sería demoroso, ¿cierto? Demoraría mucho. Si tuviéramos una sola burbuja, entonces tenemos muchas, ¿ya? Entonces vamos a tener estas burbujas de replicación que van en ambos sentidos, o sea, es unidireccional, y también se va a formar un ADN nuevo, que vendría siendo también el de color celeste, ¿ya? Esto va a ocurrir simultáneamente en todos los cromosomas. En el caso de los seres humanos, que tenemos 46 cromosomas. Es necesario comentar que en el caso de las eucariontes que se asocian a las histonas, ¿ya?, esta asociación ocurre dependiendo de la fase del ciclo celular. O sea, a veces el material genético se va a encontrar enrollado, ¿ya?, o en otros casos se va a encontrar laxo, ya que es cuando está suelto. Entonces, cuando se está replicando el material genético se encuentra laxo, es decir, no está asociado a las histonas que ya vimos. Para estudiar la replicación y todas las enzimas que la componen, te recomiendo ver el resumen de la replicación del ADN en Escherichia coli, ¿ya?, y fijarte en cada una de las proteínas, ¿cierto?, de las enzimas especializadas que te nombran. Por ejemplo, primero nombran a la helicasa, a las SSB y la topoisomerasa. Ya me voy a concentrar en estas primeras tres. Podemos ver acá que la helicasa entonces tiene por función romper los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa desenrollar el ADN, y las proteínas de unión a cadena simple evitan que el ADN se enrolle. Entonces acá tenemos la topoisomerasa, ¿cierto?
la helicasa, que es este triángulo que aparece acá al medio, que va a ser la que va a dividir entonces, separar las hebras del material genético, separando los puentes de hidrógeno. Y estas proteínas de acá, las SSB o proteínas de unión a cadena sencilla, que van a evitar entonces que se genere mucha fricción, ¿cierto? Para que las hebras estas no se vuelvan a enrollar, ¿ya? Entonces tienes que ir por partes viendo cada una de las enzimas y su función y ubicarlas obviamente en esta imagen. As you know, these three enzymes act during the DNA replication process. First, you can find the helicase that this has already been explained previously by your teacher, but in the case of topoisomerase, this term in Spanish is explained as girasa because of the function that this enzyme has. So, if we see above the word of topoisomerase swivel, it means girar, so it's like the topoisomerase swivel around the DNA. And finally, the single-strand binding protein has much more sense in English because explain how this enzyme works. If we translate this word, the single-strand binding protein, literally in Spanish, it would be something like proteína de una sola unión. También después tenemos otras enzimas como la ADN polimerasa 1 y 3, que si te puedes fijar acá dice que va en una dirección 5' a 3'. Ya, como la ADN polimerasa, ¿ya?, solo puede ir en un sentido, que es de 5' a 3', ¿ya? Entonces la cadena líder, ¿ya?, que es la que está acá, la cadena líder, o la hebra adelantada, va a lograr hacerla más fácil porque va en el sentido en la que la enzima funciona. Entonces acá tenemos la ADN polimerasa, que sería esta que se ve acá, y funciona fácilmente, ¿cierto?, uniendo los puentes de hidrógeno, ¿cierto?, con las nuevas bases nitrogenadas y arma una hebra nueva. ¿Ya? Eso lo hace en sentido 5', 3'. Distinto funciona en la hebra trazada o cadena rezagada, que acá el sentido no se da. ¿Ya? No se da el sentido 5', 3', sino que va de 3' a 5'. Entonces podemos decir que la ADN polimerasa tiene que funcionar al revés, ¿ya? Entonces para eso tiene que haber una primasa, ¿cierto?, que va a poner un cebador, y acá se va a poder unir la ADN polimerasa 3 y va a poder ir formando estos fragmentos de ADN, ya que se van a llamar fragmentos de Okazaki. Y como vamos a tener varios de estos fragmentos, deben ser unidos después por un ADN que se llama ADN ligasa. Bueno, como ya puedes haber visto, cada una de estas enzimas entonces tiene una función específica, y si no se encontraran, la replicación del ADN no ocurriría como tal. Por ejemplo, si no tenemos la helicasa, no se podrían separar los puentes de hidrógeno, entonces no se abrirían las dos hebras de ADN. Si la topoisomerasa, por ejemplo, no estuviera, el ADN no se desenrollaría y tampoco podríamos duplicar el material genético. ¿Ya? Si no tuviéramos la ADN polimerasa 3, ¿ya?, ocurriría todo esto de que se separa, ¿cierto?, la hebra, pero no habría quien forme la nueva hebra de ADN, porque la ADN polimerasa 3 es la que va a unir, ¿cierto?, los nuevos nucleótidos a la cadena antigua. Si la ADN ligasa, por ejemplo, es inhibida, ¿ya?, es decir, que no va a cumplir su función, no podríamos unir los fragmentos de Okazaki. Entonces, cada vez que te pregunten que no sé, un científico inhibió cierta enzima, quiere decir que esta enzima pierde su funcionalidad y no logra cumplir su trabajo, ¿ya? De esta manera concluye la explicación de contenidos claves para que puedan realizar de mejor manera la guía número 6. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros emails para consultar por las dudas que tengan sobre las guías de trabajo. También los invitamos a que puedan visitar el canal de YouTube de Enseñanza Media para que puedan ver los videos que complementan a estas guías de trabajo. Finalmente, esperamos que estén todos súper bien en sus casas conjunto con sus familias y esperamos vernos pronto. Bye bye.